La mansión Morris Hummel se construyó en 1765, lo que la convierte en la casa más antigua de Manhattan, en Nueva York. Originalmente se llamó Mount Morris porque estaba ubicada en uno de los puntos más altos de Manhattan, ofreciendo una buena vista del río Harlem. Hoy la mansión es un museo y algunas personas afirman que aquí están sucediendo cosas extrañas. La mansión Morris Hummel fue la casa de verano del coronel británico Roger Morris y su esposa estadounidense Mary Phillips. La mansión se construyó en 135 acres de terreno, extendido desde el río Harlem hasta el río Hudson, entre las calles 155 y 165. Mount Morris también era una granja en funcionamiento con árboles frutales, ganado y una variedad de cultivos. La familia Morris tuvo que abandonar su mansión durante el estallido de la Guerra Revolucionaria, una contienda entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Al final de la guerra, los Morris, siendo lealistas, dejaron Estados Unidos para vivir en Inglaterra. Durante la Guerra Revolucionaria, la mansión Morris Hummel fue ocupada por el general George Washington. Se convirtió en su cuartel general del 14 de septiembre al 21 de octubre de 1776. La vista desde Mount Morris era perfecta para observar los movimientos de tropas. Esta ventaja se utilizó para planificar la primera victoria exitosa de su ejército el 16 de septiembre, durante la batalla de Harlem Heights. Pero a pesar de esto, se vio obligado a abandonar la casa en octubre. Mount Morris fue utilizada tanto por el ejército británico como por el hessiano durante el resto de la guerra. Se conoció como hessianos a los auxiliares mercenarios alemanes del siglo XVIII, contratados para el servicio paramilitar por el gobierno británico, que consideró más sencillo destinar dinero a pagar por su servicio que reclutar soldados propios. Estos mercenarios recibieron su nombre del estado alemán de Hesse-Kassel, de donde provenía el mayor contingente de sus fuerzas. Después de la guerra, la casa fue confiscada por el estado de Nueva York y vendida para cubrir las deudas. Se utilizó brevemente como taberna. Para entonces, el general Washington era presidente y tuvo allí una cena simbólica con sus secretarios de gabinete y sus esposas el 10 de julio de 1790. Poco después, la taberna cerró y la mansión fue abandonada nuevamente. Mount Morris fue comprada en 1810 por un rico comerciante francés y su esposa Eliza. Stephen Hummel conoció a su esposa Eliza Bowen en el teatro unos años antes. Stephen, casado en ese momento, pero encantado con Eliza, pronto se convirtió en su amante. Eliza creció en una familia pobre de Rhode Island. Su madre era una sirvienta que ganaba algo de dinero con la prostitución, pero estaba convencida de que era la hija ilegítima de George Washington y anhelaba una vida mejor. Cuando descubrió que Stephen era un hombre rico, lo engañó para que se casara con ella, fingiendo una enfermedad mortal. Su último deseo era casarse con él, y así se hizo. Hubo rumores de que Stephen y Eliza pasaban mucho tiempo separados. Él permanecía en Francia y venía de visita unas pocas veces. De esta manera, Eliza se convirtió en una astuta mujer de negocios cuando su marido no estaba, mucho antes de que las mujeres trabajaran fuera del hogar. Cuando los negocios de Stephen empezaron a tambalear, Eliza comenzó a comerciar con bienes raíces,
lo que la convirtió en la mujer más rica de Nueva York. El hombre murió en 1832. Hay algunas teorías sobre su muerte. Algunos afirman que falleció por neumonía. Otros dicen que resultó gravemente herido en un accidente de carruaje. Y hay personas que han plantado el rumor de que Eliza tuvo algo que ver con su muerte. En esta versión, Stephen se cayó de un carro de heno sobre una horca. Se dijo que Eliza le quitó los vendajes, por lo que murió desangrado. Poco después de su muerte, Eliza se volvió a casar con el controvertido ex vicepresidente Aaron Burr, pero rápidamente descubrió que él usó su dinero para pagar sus deudas. Solicitó el divorcio en 1834 y este se le concedió en 1836. Burr murió poco después. Cuando Eliza falleció en 1865, dejó la mayor parte de su dinero y pertenencias a una iglesia local y otras organizaciones benéficas, lo que enfureció a sus familiares. Pasaron 2 décadas peleando por su testamento. Cuando finalmente lo consiguieron, vendieron el terreno y la mansión a un sindicato de promotores inmobiliarios. El edificio permaneció vacío durante años después de eso, hasta que se convirtió en un museo. La mayoría de los muebles originales de los antiguos propietarios todavía están en la casa, pudiendo ser objetos desencadenantes para los antiguos residentes. Cuando Eliza aún vivía en la mansión, solía quejarse del hecho de que estaba embrujada. Escuchó y vio cosas que no podía explicar. La gente rechazó sus quejas porque la pobre mujer se estaba volviendo un poco loca hacia el final de su vida. Pero actualmente, muchas más personas están convencidas de que el sitio histórico está embrujado. Un soldado hessiano perdió la vida en las escaleras de la mansión y desde entonces se la ha visto deambulando. El fantasma de un soldado estadounidense asustó muchísimo a 2 maestros de escuela al salir de una pintura a plena luz del día, provocando el desmayo de uno de ellos. En la década de 1960, un grupo de escolares visitó la mansión Morris Hummel. Cuando esperaban en el jardín delantero para entrar a la casa, una mujer pelirroja salió al angosto balcón del 2º piso, diciéndoles a los niños que se callaran porque su esposo estaba muy enfermo. Los niños no le prestaron mucha atención a la señora. Asumieron que era una actriz perteneciente al museo. El curador del museo recogió a los chicos y cuando llegaron al dormitorio de Eliza, todos señalaron el maniquí gritando que era ella quien habían visto. El curador estaba seguro de que no había nadie más dentro de la mansión en ese momento. Cuando se llevó a cabo una sesión de espiritismo que también se transmitió en vivo por radio dentro de su habitación, esta se cortó debido a todo el lenguaje soez. Hoy en día, Eliza se ha calmado un poco. Parece una compañera de casa agradable que prefiere la compañía femenina. Tanto la familia Morris como la familia Hummel tenían sirvientes. Una de ellas fue sorprendida teniendo una aventura con alguien de la familia. Se quitó la vida saltando desde una de las ventanas. Su fantasma se ve en el 3er piso, donde solían estar las habitaciones de los empleados. Se dice que el fantasma de Stephen Hummel también ronda la mansión. Se le ha escuchado gemir de dolor, probablemente reviviendo sus últimos momentos. El segundo marido de Eliza, Aaron Burr, también frecuenta la casa. Él nunca quiso divorciarse de ella. Un puñado de personas incluso afirma haber visto la aparición de George Washington en la casa. La actividad paranormal en la mansión incluye el sonido de pasos pesados, voces incorpóreas, puertas que se abren y cierran solas, luces que se encienden y apagan y muebles que tienden a moverse por sí solos. Como dije, la mansión Morris Hummel es hoy un museo, pero también ofrece recorridos paranormales
y un curso intensivo de caza de fantasmas.